La tarde de hoy para hablar de las perspectivas económicas que existen para este año 2022 y algunas incluso también para 2023, así como la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de algunas perspectivas de crecimiento en el caso de América Latina. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Un gusto estar nuevamente contigo. Bien, queríamos conversar efectivamente de esto, los cambios en las perspectivas que ha estado haciendo el Fondo Monetario Internacional específicamente en cuanto a lo que eran las proyecciones de crecimiento para América Latina e incluso para el mundo, donde se habla de que el mundo estaría insertándose en una situación más compleja de lo esperado para este año 2022 y que quizá iría atrás con algunos cambios o algunos avances que se habían logrado en 2021. Quisiera verificar estos datos con usted, cuando se rehace esa rebaja en las estimaciones. Sí, el World Economic Outlook que publica esta semana el Fondo Monetario presenta algunos cambios en las tendencias de la economía global. Básicamente estás hablando de una economía que tiene un creciente número de casos de Omicron, una nueva cepa del coronavirus, y eso tiene impactos no solo en salud pública, sino en el desempeño macroeconómico del mundo. Por tanto, se modera las proyecciones de crecimiento del mundo. Y ahorita voy a hablar en desglose uno a uno. Entonces se ve una recuperación interrumpida por el factor coronavirus y se ven también mayores tendencias inflacionarias a nivel global. Entonces ha cambiado un poco la tendencia global y uno puede hablar de manera muy resumida de tres grandes bloques que publica el Fondo Monetario. La economía mundial pasaría en el 2021 de 5.9% de crecimiento a 4.4% de crecimiento. El caso de las economías avanzadas, Europa, Estados Unidos y países escandinavos, pasarían de 5% de crecimiento en el 2021 a 3.9% en el 2022. Y lo que son las economías mercados emergentes y no desarrolladas como Venezuela, aunque Venezuela no está en este reporte, pasarían de 6.5% en 2021 a 4.8%. Es decir, una moderación general en las proyecciones son más débiles en términos de posibilidades de recuperación y crecimiento, asumiendo que hay una nueva cepa del coronavirus, se interrumpe la recuperación y hay una tendencia a una mayor inflación en el 2022. El hecho de que Venezuela haya sido excluida de este reporte, además de que sabemos que no reporta sus cifras a estos organismos, por lo tanto es difícil hablar sobre cuál es el comportamiento de Venezuela o no. Quisiera saber si podríamos estar hablando efectivamente de que esas proyecciones que han estado haciendo otros organismos que no tienen que ver con el FMI respecto a las proyecciones para Venezuela podrían mantenerse esta posibilidad de, bueno, si se puede llamar de esa manera, crecimiento económico o recuperación económica efectivamente dentro de lo que está ocurriendo en la economía venezolana luego de la pérdida sustancial desde el año 2013. Sí, esa es una buena pregunta porque hay muchas dudas sobre la calidad y sostenibilidad del crecimiento que pueda tener Venezuela en el 2022. Yo básicamente lo que hago es construir una proyección de consenso donde tomo las 10 o 12 instituciones internacionales que sistemáticamente analizan a Venezuela y con eso construyo una proyección de consenso. Esa proyección donde está Fondo Monetario, donde está CEPAL, donde está Fondo Monetario, donde está UBS, una cantidad de instituciones, las tabulo y calculo un promedio, una mediana. Y lo que te da ese promedio de crecimiento de todas las instituciones es que Venezuela podría crecer 3.8% en el 2022 y la mediana es de 4.2%. Todavía un crecimiento muy moderado para una economía que viene de 7 años consecutivos, 7 años para no meter el 2021, que es un debate entre economistas y entre multilaterales. Fondo Monetario y CEPAL dicen que la economía se contrajo en el 2021, pero el gobierno venezolano y algunas firmas venezolanas afirman que hubo crecimiento. Entonces es un debate es como el sexo de Los Ángeles, no hay una conclusión sobre eso. Pero sobre esto te hago un breve comentario. La economía venezolana es un cuerpo económico que ha perdido 75 kilos a lo largo de los últimos 7 años, entre el 2014 y 2020. Un cuerpo que pesaba 100 kilos en el 2013 y ahora pesa 25 kilos. Si la tasa de crecimiento del 2022 se da, que es del 4%, supongamos siendo optimista, eso va a operar sobre el 25% de la masa muscular de esta economía que quedó. Es decir, esta economía va a aumentar de peso 2 kilos después de un año de crecimiento. Es decir, ese cuerpo económico que pesaba 25 kilos, después del 2022 va a pesar 27 kilos, es decir, solo 2 kilos de crecimiento, algo que será tal vez imperceptible para muchos sectores o para muchos ciudadanos. Esa es la realidad, con toda ecuanimidad.
Venezuela puede tener futuro, puede generar altas tasas de crecimiento, pero en el corto plazo esa es la realidad, apenas 2 kilos de crecimiento en el 2022. Cuando hablamos de crecimiento o de recuperación, en este caso, o cierto nivel de recuperación económica, usted señalaba algo importante, la sostenibilidad y la calidad de esta recuperación. ¿Se puede hacer sostenible dado lo que está impactando ese crecimiento o ese aumento en las actividades económicas en el país? ¿Eso puede ser sostenible? ¿Puede ser viable? ¿Es de calidad? Sí, esa para mí es la pregunta clave. Una, la sostenibilidad. Si ese crecimiento moderado del 2022 se puede mantener en el 2023 y 2024, tenemos muchas dudas porque los fundamentos macroeconómicos de esta economía siguen siendo los mismos que llevaron a esta economía a un ciclo recesivo terrible de 7 años de recesión. No se ha implementado un programa de estabilización con ayuda financiera internacional de los multilaterales o la comunidad internacional y, por ejemplo, seguimos en default desde el año 2017, seguimos con un nivel de reservas que es el más bajo de los últimos 30 años. Entonces hay una cantidad de fundamentos, seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, salimos de la hiperinflación, pero seguimos, el año pasado cerramos con 686.4% de inflación. Entonces todos esos desequilibrios hacen dudar sobre la sostenibilidad del crecimiento, pero también la calidad es otra de las preguntas. Por ejemplo, un sector que no se ha reactivado y no se va a reactivar por una serie de factores que vamos a analizar es el sector manufactura, el sector industrial, agroindustrial, productor de transables, productos transables, y eso es un sector clave para poder reactivar esta economía. Y no hay señales de que se pueda reactivar por una serie de factores que yo ahorita puedo analizar en detalle. En cuanto a lo que está impactando efectivamente ese crecimiento o esa recuperación de la economía venezolana, la dinámica que estamos viendo en la economía, ¿a qué está respondiendo? ¿Está respondiendo a un incremento de los recursos producto de remesas? ¿Está respondiendo a un aumento efectivamente de actividades productivas hechas en el país que generen empleo? ¿O son simplemente parte de la comercialización de productos terminados que llegan al país? Como te decía, el sector manufactura no se ha reactivado, producción nacional, industrial, agroindustrial. El boom, por ejemplo, de bodegones, que han crecido como champiñones, tiene más que ver con productos importados que se están comercializando. Tienes un fenómeno que es muy destructivo para el aparato industrial. De hecho, se acaba de decretar hasta el 31 de marzo la eliminación de pagos de aduana para productos importados y el pago de aranceles de productos importados. Entonces, estás trayendo toneladas de productos importados que están entrando a Venezuela con una estructura de costos mucho menor a la producción nacional y eso termina de destruir la producción nacional porque estás obligándola a competir en condiciones desiguales. Si a eso sumas que el tipo de cambio está apreciado, que es muy barato y que los productos importados salen mucho más baratos que los productos nacionales, esa es la combinación perfecta para destruir producción industrial nacional. Y esa es una de las inconsistencias que vemos y no vemos nada en el horizonte que te indique que el gobierno va a cambiar esas opciones de política económica y que va a instrumentar, por ejemplo, un programa de reformas, de ajuste macroeconómico con ayuda financiera internacional, con política monetaria, cambiaria, fiscal, consistente, entre ellas una política cambiaria que sea consona con la estimulación del aparato productivo nacional, el aparato exportable, que es el de que tenemos que encender para que esta economía crezca a altas tasas. Efectivamente, parte de lo que es la economía y lo que son los impulsos que efectivamente necesita, implican parte de lo que es la producción nacional y la exportación para poder traer más ingresos en divisa al país y sostener algún tipo de cambio estable para el país. Yo quisiera reflexionar respecto a esto al regreso de la pausa sobre qué efectivamente estamos exportando, porque también hemos visto ese sector señalar que se han dado algunas exportaciones de cosas o de productos no tradicionales y quisiera ver si el tamaño de eso es tan tímido que todavía no podría competir con la actividad petrolera, que es por excelencia y que también ha tenido cierto nivel de repunte en los últimos meses, quizá no para la recuperación que esperamos. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Economista, profesor del IESA y PhD de Oxford, está con nosotros la tarde de hoy. Hablábamos en el segmento anterior sobre lo que tiene que ver con las proyecciones que se han dado para la economía mundial y en el caso de Venezuela, las proyecciones de crecimiento sostenibles o no. Dejábamos en parte de lo que ha sido esta recuperación económica, si se puede llamar así, de Venezuela, el tema de lo que efectivamente estamos haciendo internamente para crecer como país y hablaba de la necesidad de tener
políticas estables y marcar todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, estabilizar la economía del país, y para esto hace falta producción, exportación, traer divisas que puedan corresponder a las necesidades que tiene la nación. En este caso hemos visto del año pasado, o en los últimos 2 años por lo menos, sectores del área de exportadores señalando que han logrado exportar, han incluido en la oferta exportable productos agrícolas, se han incorporado venta de otras cosas que no tenían que ver con solo la actividad petrolera nacional, y hemos visto el caso de las camaroneras, hemos visto el caso de la pulpería, hemos visto el tema de los aguacates, mangos y una cantidad de productos a unos destinos a los que tradicionalmente no estábamos exportando en Venezuela. ¿Esto puede aportar algo a la economía de la nación o es algo muy tímido todavía? Y lo que está ocurriendo con la industria petrolera, que bueno, ha tratado de ir avanzando con lo que tiene que ver con sus niveles de producción. Sí, nueva exportación de productos no tradicionales siempre es bienvenida y hay que auparla porque tenemos que lograr diversificar esta economía y generar 4, 5, 6 motores de crecimiento que generan exportaciones e ingresos para la nación. En esta coyuntura, crustáceos, camarones, cangrejos han sido uno de los rubros que ha comenzado a exportar en volúmenes importantes, pero hay que ser honestos, eso todavía es muy pequeño comparado con lo que producía el petróleo. El petróleo en años buenos te podría producir 80, 100 mil millones de dólares. En este caso estamos hablando de 2, 3, 4, 5 mil millones de dólares y con eso esta economía no logra sobrevivir. Claro. Es por eso que el nivel de reservas internacionales en este momento es el más bajo de los últimos 30 años, solo 5.800 millones de dólares, y con eso tú no tienes la gasolina para liquidar dólares para el aparato productivo, para repuestos, insumos, bienes finales para comercializar y reactivar el aparato productivo. Entonces tienes que generar esos motores para tener las divisas para acelerar el proceso de crecimiento de motores alternativos. Frutas tropicales todavía lo estamos haciendo de manera muy tímida, son volúmenes muy pocos, pero yo sí creo que tenemos un potencial extraordinario en frutas tropicales, mango, parchitas, aguacates. Podríamos usar un gran exportador de esos productos y lograr diversificar esta economía a través de eso, de petroquímica, de utilizar la ubicación geográfica de Venezuela al norte, del sur y convertirnos en el hub de las Américas. Muchos sectores, inclusive algunas personas muy revolucionarias piensan que Venezuela, el país con las principales reservas de petróleo del mundo, debería convertirse en el gran productor de energía alternativa renovable, darle la vuelta a la tortilla y pasar a ser un país petrolero a ser un país que produce energías renovables no contaminantes. Eso puede ser un cambio de paradigma muy importante y podría traer importantes flujos de inversión y riqueza para Venezuela. Si vemos esto y estas condiciones siguen siendo la forma en la que las estamos evaluando, hemos visto desde el Parlamento Nacional la intención de aprobar alguna serie de leyes, un paquete de leyes económicos que están en discusión desde el año pasado. Entre ellas está la ley de las grandes transacciones financieras, ley que intenta también en este caso poner una especie de impuesto al uso de divisas, al pago de divisas en el país. ¿Cómo hacer algo así cuando hablamos de ponerle un impuesto entre el 2 y el 20% a un país que no tiene la posibilidad de estabilizar su moneda y cuya moneda no compra absolutamente nada, o tendrías que tener volúmenes altísimos de dinero para comprar un bien o servicio? Totalmente, Mariana. De hecho, nos preocupa mucho esas nuevas leyes que pueden ser aprobadas, porque dado 7 años de recesión, 75% de pérdida de masa muscular de esta economía, en una economía escuálida, débil, frágil, que ha sido regulada, hipercontrolada, ha sufrido de expropiaciones, estás hablando ahora de una ley que podría cobrar grandes volúmenes de impuestos a ese sector. Yo estoy de acuerdo con el cobro de impuestos, pero tenemos que esperar a que la economía recupere su capacidad de producción, que logre crecer, que logre fortalecerse, y una vez que eso ocurra, que logre exportar, comenzar a cobrar impuestos. Yo creo que la manera en la que se está manejando ese proyecto de ley puede ser muy contraproducente porque está generando señales muy negativas a los mercados y los inversionistas, los capitales son cobardes. Entonces, si ven que en Venezuela el ambiente está muy inestable en lo político, hay posibles regulaciones, posibles leyes de impuestos, se van a Chile, se van a Perú, se van a Colombia, donde las condiciones son mucho más positivas y más favorables y abrazan a los capitales externos. Nosotros necesitamos captar grandes volúmenes de capital porque por sí solos no tenemos la gasolina, el oxígeno para poder crecer esos motores. Entonces yo creo que esas leyes son muy contraproducentes, habría que esperar a que la economía vuelva a fortalecerse, a crecer, a generar un volumen importante de exportaciones y una vez que eso ocurra, comenzar a hacer las cosas que hay que hacer, como cobrar impuestos, por supuesto, pero no antes.
Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, José Manuel Puente, economista, profesor del IESA y PhD de Oxford, estado con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerde que puede ampliar nuestra información a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.